Saludos, señores, buenos días. Espero que todos estén bien en este año 2025 recién iniciado, que de hecho el doctor Franklin de Jesús y este servidor desde aquí y a modo de inicio le decimos feliz año nuevo, ¿verdad, doctor? Sí, no, feliz año nuevo. Este será un gran año con toda certeza. Es decir, las proyecciones dicen de que va a haber un gran crecimiento, sobre todo para la economía mundial, pero esperamos que este crecimiento se distribuya de tal manera que haya una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, nosotros desde acá, en este momento, queremos que este año 2025 pues venga cargado de esperanzas y que aquellas cosas que no pudieron ser pues alcanzadas y resueltas en el 2024, pues que en el año 2025 en el campo de la salud del pueblo dominicano, pues que puedan ser logradas. No es como antes, ya cualquiera tiene acceso a las informaciones a nivel mundial, porque usted tiene el mundo en sus manos. ¿Es así, doctor? Claro, claro. Ya antes, yo recuerdo cuando estudiábamos que uno tenía pues que valerse del hijo del riquito del barrio en el campo, porque no teníamos ni para comprar un libro. Y había un libro que lo tenía el profesor bajo el brazo y de ahí daba las clases. Hoy no. Hoy usted tiene la biblioteca del mundo en sus manos. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, éramos realmente rudimentarios, porque realmente, ¿qué pasa? Leíamos, pero leíamos por líneas y palabras. Entonces, después, a través del tiempo, tú aprendes a leer a través de párrafos completos, y te es más fácil leer un libro, pero para muchos de nosotros fue un poco difícil. Ahora, usted del lugar que salió, en base a su trayectoria, usted es un ejemplo para muchas de esas personas que vienen de allá del sur profundo. Es decir, porque usted se formó como médico, es periodista, es comunicador, tiene una especialidad en medicina que es la oftalmología, y yo creo que en ese espejo ¿Y por qué me dejó el derecho? No, claro, y además abogado, claro, interesante. Pero que podría ser el espejo en el cual se ven muchos jóvenes que salen de esas regiones. Y en cuanto a un tema importante que realmente a mí siempre me ha interesado es el desarrollo económico local de cada comunidad. Y una forma sería ver, por ejemplo, cuáles son los proyectos de desarrollo que pueden desarrollarse futuramente en esas regiones, y quién más importante que los mismos nativos de la región, que saben cuál es el potencial productivo, cómo podemos agregarle valor a esa mano de obra, a la calificación de la mano de obra, cómo podemos agregarle valor a todo lo que produce esa región, de tal manera de que vayamos cambiando el país de tal manera que sea un país con planificación a futuro, no el país que tenemos, que es un país que no es lo mejor para todos. Es decir, tú puedes decir que, como ha dicho el presidente, de que el ingreso per cápita de cerca de 11,000 dólares al año va a subirlo supuestamente a 15,000, pero ¿qué pasa si esa riqueza no se distribuye y esa riqueza apenas la tiene un 4% de la población que es rentista? Realmente no es equitativa. Entonces vamos a ayudar a quien es capaz de producir riqueza, pero que esta riqueza se distribuya de tal manera de que haya una mayor justicia, porque la justicia... Un equilibrio. La justicia, según decía Marcos Aurelio, es el primer eslabón, lo más importante. Muchas veces tú hablas de la salud, la educación, pero sin justicia lo que se genera es mucha pobreza, y es una injusticia disfrazada de justicia lo que hemos tenido. Bueno, lo que pasa es que también decía Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, que no todo lo que es legal es justo y no todo lo que es justo es legal. Entonces, aquí vivimos, hermanos, en una situación donde a veces uno ve cómo van transcurriendo las cosas y uno dice, pero Dios mío, tanto dinero, tanta abundancia de un lado y tanta miseria del otro. Entonces usted, a veces en el mismo sector salud, nosotros podemos ver cómo está distribuido esta situación. A veces usted se encuentra con unos parámetros que usted dice, pero, no, fulano tiene seguro full, fulano tiene todo esto, pero en el fondo, aquí hay personas que no tienen acceso a la medicina, hermano. No, eso es verdad, pero sobre todo que la política en este país no es política. Aquí lo que se hace es, negocios políticos, y como decía, por ejemplo, vamos a decir, usted que mencionó a Montesquieu, Jean-Paul Sartre decía, por ejemplo, cuando habla de la guerra y habla de la política, que en la guerra, por ejemplo, ¿qué ocurre?
quienes mueren son los pobres. Igual que entonces los dueños del poder, ¿qué es lo que hacen? Solamente velan por la protección de esos intereses. Entonces, ¿qué ocurre en la política? En la política, el pobre no se da cuenta. En la política que hemos ejercido en muchos países que hemos tomado la decisión de ser pobres. Es decir, porque es una actitud. Es decir, en esos países, ¿qué es lo que ocurre? Que los pobres no se dan cuenta que se convierten en activos, en mercancías, es decir, un sistema clientelar que lo único que genera es pobreza, puesto que, por ejemplo, cuando usted se convierte en una mercancía, cuando usted no razona y no se da cuenta que que la mayor parte de los actores sociales políticos que se proyectan no son los más adecuados porque lo que procuran es intereses individuales, no el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos. Es decir, no es eso lo que buscan. Buscan intereses individuales, someterlo a usted a ser pobre y usted no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, razones. Mire lo que hemos tenido en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, el gobierno que tenemos se eligió con un 27% de la población. El segundo partido sacó cerca de un 15 o un 16 y el otro entre un 5 y un 6. Es decir, con un 47% de la población fue la que votó. Es decir, hay una parte de la población que se abstiene por el hecho de que se siente impotente. ¿Cuántos jóvenes por detrás no tienen la posibilidad de poder acceder a cargos públicos por el hecho de que no pertenecen a un partido político? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es que secuestran. Entonces está el interés del poder que no se da cuenta que estamos de paso y que hemos venido acá a transformar nuestra vida y dejar el ambiente en que nos tocó vivir mucho más favorable para que los que vengan se sientan conformes de que por lo menos la huella que dejamos fue una huella digna de ser imitada, digna de ser admirada. Es decir, que el país que dejemos sea admirado por otros. Pero en cuanto vamos a suponer, y perdón, doctor, lo que es la deuda externa. Oye, hemos tenido unos gobiernos que han comprometido el futuro de niños que ni siquiera han nacido. Supuestamente la deuda dominicana, por ejemplo, este último gobierno ha cogido más de 30,000, cerca de 40,000 millones de dólares. Es decir, tú hablas de un supuesto crecimiento que en el fondo es cuestionable por el hecho de que tú tienes la mayor parte de la población en condiciones de pobreza. Es decir, dices que has mejorado, pero lo que uno ve en la calle, ¿cuántos profesionales usted conoce que viven en condiciones de mendigos laborales, que no tienen trabajo, que van a la universidad y no encuentran trabajo, ni tampoco que ocurre? Le es difícil someterse, por ejemplo, a ganar 30,000 pesos, que el 68% de los que cotizan en la TCS gana menos de 30,000 pesos, y una canasta básica en 45,100. No, 52. 52, por ejemplo, actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, la corrección, porque los datos que estoy tomando fueron de septiembre, por ahí, del Banco Central, que hablaba aproximadamente de... Hermano, pero para este año 2025 nosotros tenemos mucha fe y esperanza de que todos estos préstamos que ha tomado el gobierno lo dejará ver en el sector salud. Lo dejará ver en el sector salud en el año 2025, porque nosotros, claro, necesitamos que el pueblo, los peones del juego de ajedrez, que son los que van adelante sufriendo los primeros golpes, que puedan sentir el sabor de la protección del sistema de salud dominicano. Porque la realidad es que hasta ahora no se está sintiendo. Se está haciendo negocio en el sector salud. Los que están dirigiendo el sector salud, llámese ARS, llámese colegio médico, llámese como se llame, lo que buscan en cada uno de esos puestos es lucrarse. Aquí el médico ordinario, el que está trabajando día y noche, está pasando trabajo, está cogiendo lucha. Aquí hay médicos que pasaron toda una Navidad metidos en una emergencia, y vaya a ver cuánto tienen en los bolsillos hoy, nada. Pero vaya a ver cuánto tienen los que dirigen la orquesta. Vamos a la primera pausa y venimos en breve. Señores, gracias por la sintonía. Seguimos aquí en su programa Política de Salud por su canal Hilando Fino TV. Señores, y el Colegio Médico Dominicano estrenó el año 2025 anunciando una huelga de hambre. Una huelga de hambre por Waldo Huelga, porque se le llama así en el pueblo dominicano. Ya no es Waldo Ariel Suero, sino Waldo Huelga.
Entonces, Waldo Huelga, pues anunció un paro en el año, iniciando el año ahí, el jueves pasado. Sin embargo, le torció bajo chantaje y valga la redundancia y extorsión el pulso al Estado Dominicano a través de Mario Lama. Y allí pues han retirado la huelga porque ya han conseguido lo que querían. Es la única institución en el pueblo dominicano que en pleno siglo XXI maneja las huelgas. Todavía ya aquí nadie habla de huelga, solo Waldo. Aquí ninguna institución, ni siquiera los choferes, que eran huelga 24/7 antes, ni siquiera los estudiantes de la UAS que paraban la universidad constantemente bajo huelga, los profesores de la UAS. Aquí nadie hace huelga ya porque el siglo XXI ha conllevado a que las reivindicaciones se manejan de otra forma, a otra altura, a otro nivel. Pero Waldo sigue bajo el lema de las huelgas chantajeando a las autoridades y por esta razón, bajo un tumbe de pulso que le dio a Mario Lama, ellos levantaron el llamado a la misma. Veamos. El aumento que consiguió el Colegio Médico Dominicano y que está ya en el presupuesto, porque eso se aprobó en el presupuesto de este año ya. Será este sábado a las 9 de la mañana. Esta tarde recibimos una llamada por parte del gobierno donde el doctor Mario Lama se comprometió y le estamos tomando la palabra en resolver amigablemente las demandas fundamentales de que el aumento salarial se le aplique a todos y cada uno de los médicos, tal y como llegamos a acuerdo con la vicepresidenta y el presidente de la República. Suero dijo confiar que el día del encuentro se llegará a un acuerdo y por eso procedieron a retirarse de la institución de salud. Que lo que se buscaba con eso es a conseguirle un dinerito al Servicio Nacional de Salud de unos 100 y pico, 200 millones de pesos todos los años, de ese aumento que consiguió el Colegio Médico Dominicano y que está ya en el presupuesto, porque eso se aprobó en el presupuesto de este año ya. Será este sábado a las 9 de la mañana que el Colegio Médico Dominicano... Señores, esa es la realidad. El presidente del Colegio Médico Dominicano pues estrenó el año 2025 con un llamado a huelga porque él entiende que, y una huelga denominada huelga de hambre, que partiendo de ahí desde mi punto de vista es la primera vez que yo me expreso así de un médico, porque normalmente es el gremio más unido en el país y en el mundo, en donde uno no se pisa las mangueras. Pero ya Waldo tiene unos hartos. En lo particular, yo no he conseguido nada por la vía de las huelgas de Waldo Ariel. Yo no. Yo no sé usted, doctor. Ahora, yo lo que sí sé es que Waldo lo único que ha sabido hacer es huelga para mejoría de salario y mejoría de cosas. Pero al final, esas negociaciones a quien lo benefician es a él. En lo particular, porque él está promocionando una huelga de hambre, pero Waldo Ariel nunca ha pasado hambre. Y ningún médico en este país en este momento está pasando hambre. Están pasando vicisitudes que no deberían pasar. Como por ejemplo, aquí hay un alto porcentaje de médicos que no tienen casa, que no tienen dónde vivir. Aquí hay un porcentaje grande de médicos que no tienen ni siquiera un vehículo para transportarse, que andan cogiendo metros. Aquí hay un alto nivel de médicos, señores, que de hecho no tienen un buen seguro médico. Entonces, todas las reivindicaciones que usted ve el colegio médico y para acá y para allá, siempre son para ellos distribuírsela entre ellos allá arriba. Porque los grandes acuerdos que se hacen no bajan a la base, no bajan a la realidad, al gremio necesitado. Yo en lo particular, pero señores, pero Waldo Ariel y su esposa y sus hijos, que también es médico la doctora Dalgisa, señores, los bisnietos, los tataranietos no tienen cómo gastar los cuartos que tienen esa gente. Y todos eran gente pobre como nosotros que vinieron de la nada. Ahora los gremios lo han llevado a esa cúspide. A esa cúspide, lo mismo que han dirigido por allá por el Ministerio de Educación, la ADP.
porque todos esos son gremios para extorsionar al Estado dominicano y lucrarse algunos, dos o tres. Pero en lo particular, yo no he visto a Waldo Ariel haciendo una huelga ni un llamado a huelga para que el gobierno haga un proyecto de darle vivienda a los médicos que no tienen. Yo no lo he visto. Yo no he visto a Waldo Ariel aquí promoviendo que el gobierno dominicano le pague preparaciones más actualizadas a médicos dominicanos en otros países como Alemania o como Bélgica o como cualquiera de esos países de última tecnología en el campo de la salud. Él nada más piensa en salario porque es como la fundita de Balaguer, doctor. Una situación que es lamentable en pleno siglo XXI, pero eso es porque en esa negociación que él retiró ahora para negociar, en esas negociaciones se mete un par de millones en los bolsillos. Sí, realmente, ¿qué podemos decir ahora? Lo que es el aspecto ético, el hecho de ser correcto, de ser correcto o incorrecto, el hecho de ser, vamos a suponer, justo, injusto, ser bueno, ser malo, es una actitud que es inherente o propia a la persona, pero no diríamos así al gremio. Es decir, es la persona quien elige ser incorrecto o no. Ahora, eso es correcto. Lo que no hemos visto es, por ejemplo, que en este país haya una tasa de compensación con relación a la inflación, con relación a los salarios. Ni hemos visto también la defensa con relación a mejorar la calidad de la salud en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa en países? Cuando usted salió del centro de Europa, yo recuerdo que quizás el sueldo mínimo de un país del centro de Europa eran $3.500 y hoy en día son $4.200. Y ese país, ¿qué ocurre? Calcula que debe haber una tasa de compensación con relación a la inflación, de tal manera de que la calidad de vida del profesional de la salud sea adecuada, porque entonces, ¿qué ocurre? Usted no puede dar lo que usted no tiene. Es correcto. Usted tiene que, por ejemplo, servir con todo el mayor cariño, y a pesar de todo, de que muchos que hemos estudiado medicina, si nos toca la oportunidad de volver a hacerlo, lo haríamos de nuevo, porque consideramos que es una profesión noble. ¿Cuántas personas hemos tenido la oportunidad de ayudar? Recuerdo que cuando hacíamos cirugía de mano, operábamos 9 a 11 pacientes, es decir, operábamos 3 días por semana, porque en mano también tú tienes los días de consulta, de pasar visitas y todo, y tú operabas entre 9 a 11 empleados, por ejemplo, en sentido, porque la mayor parte de las lesiones de mano son traumas, y los traumas prácticamente ocurren en la clase trabajadora, a pesar de que hay, por ejemplo, lesiones que son por esfuerzos repetitivos, es decir, están las tenosinovitis, las personas que escriben a máquina, la que lava la enfermedad de Bontonier. Sí, hay mucha Bontonier, que es tradicionalmente una compresión a nivel de algunos de los canales donde pasan los tendones muchas veces en específico, en ese sentido. Es decir, ¿qué ocurre? Es decir, eso lo hacíamos. Ahora, de que no hemos visto una mejora de la calidad de la atención en la salud, realmente no la hemos visto. Realmente no. Es decir, nada, amigos, a ver si vamos a continuar con nuestro programa, pero tenemos que irnos a una pausa. Señores, gracias por la sintonía. Continuamos aquí en su programa Política de Salud. Nosotros, casi al culminar con la programación, discutíamos conversaba con el doctor fuera de cámara sobre la educación, la política de salud que tiene el gobierno dominicano respecto a la educación preventiva. Nos estamos refiriendo, señores, a que aquí hay primero regímenes de consecuencias que no funcionan. Aquí vemos que hay una cifra baja en plenas navidades de unas 25 accidentados e intoxicados por alcohol. Hay unas 41 personas fallecidas en este fin de año. Sin embargo, hubo unas 21 de ellas que fueron menores de edad, que fueron y llegaron a los centros hospitalarios intoxicados por ingesta de alcohol. Entonces, el doctor me decía sobre la educación, sobre el criterio de hasta los colmaderos que venden el alcohol a los menores. Lo que pasa es, señores, que en la política de salud del gobierno dominicano no va dirigida a orientar antes de que las cosas pasen. ¿Cuánta publicidad tiene el gobierno para orientar al pueblo dominicano de que los menores de edad no deben tomar alcohol o no se le debe vender alcohol? ¿Usted ha visto algún programa de salud de eso?
No, con certeza que no existe. Ahora bien, por ejemplo, dentro de los jóvenes, 21 casos, no vamos a justificarlo. Es decir, quizás No es alto. pero no es alto. Y entonces hay algo que es la cadena de aprendizaje del propio joven. Muchos de nosotros quizá en algún momento tuvimos la oportunidad de intoxicarnos. ¿Y qué pasó? Quizá eso nos sirvió de base para jamás en la vida cometer ese error. Entonces yo creo que forma parte del desarrollo natural del joven, pero también hay que cuestionarse. Depende, hermano, porque usted se emborrachaba una vez y hasta el papá le daba una pela y había un problema. Pero ahora los jóvenes de ahora beben diario. Sí. Los menores de edad beben más que yo. Y las menores de edad beben todos los días. Y a veces se van para las universidades con la mochilita atrás y los libros aquí y ni llegan a la universidad y se desvían por un colmadón. Y son menores de edad. Porque no hay un régimen de consecuencias en la prevención política dominicana. Dígame. No, pero también hay una cosa, hay que ver cuáles son los referentes morales que ellos tienen. Es decir, cuál es el criterio de ser exitoso en este país. Si hasta muchas empresas, por ejemplo, o tener cuartos sin importar sí, cómo lo consigan. Sí, es el mercado, el mercado, el pseudo Dios, es el que decide. Realmente, hoy en día, cada uno de nosotros nos hemos convertido en activos o mercancías de ese mercado. Se identifica cuál es el potencial de consumo que usted tiene y a través de las redes sociales le envían una información con relación a lo que usted quiere. Entonces, cada quien es un instrumento del mercado. Entonces, ahora tenemos que ver también la responsabilidad social del empresario que produce el alcohol, porque, por ejemplo, por una intoxicación, yo como Estado debo tratarlo, pero también está colocar un impuesto para que el usuario que está tomando el alcohol, por ejemplo, tenga conciencia de que tengo el derecho, estoy pagando también el derecho a ser tratado o hospitalizado, por ejemplo, por una causa que sea consecuencia del alcohol también, sí, pero existe en algunos países. En eso yo tengo que darle un voto al Estado porque los centros hospitalarios, doctor, pues atendieron perfectamente a todo el que llegó intoxicado. No ha habido una queja por falta de atención en estas Navidades. Lo que sí ha habido, he visto yo en los medios, es pues una falta grave por esa vía, porque primero no ha habido una política de preventiva, no ha habido un régimen de consecuencia aquí. Una sola persona que muera si es menor de edad, donde se le venden esos alcoholes, ese negocio hay que cerrarlo. Mira, yo realmente yo diría no, porque ya es una actitud que es inherente a la persona. Tú entiendes, el autocontrol. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, lo que hemos hecho en cierto sentido, hemos hecho patología, es decir, un poco de patología forense. Yo recuerdo que todas las veces que me llamaban para un caso, a veces por intoxicación alcohólica de muerte, la mayor parte de las veces es que el que está bajo el efecto del alcohol se cae y muchas veces se da con el borde de la calle, así, sí, y ocurre un hematoma subdural. Yo recuerdo que muchas veces me llamaban como legista y iba a ver y la causa de muerte era un trauma craneoencefálico por intoxicación alcohólica. Pero el intoxicado, doctor, no se ha dado ningún golpe. Fue que consumió demasiado. Sí, no, pero en ese sentido, ¿qué pasa? Porque tú pierdes el alcohol que produce en pequeñas dosis, es un estimulante, es correcto, pero en grandes dosis depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces, a pesar de que tú estás pseudo consciente de lo que hace, algunas cosas tú no las recuerdas, pero es muy común que se caigan porque no controlan, es decir, ese delirium tremens, no controlan la capacidad motora, se caen y se dan con el borde de la acera. ¿Y qué ocurre? Ocurre un hematoma subdural que si no es drenado con rapidez y no va a un hospital rápido, entonces hermano, aquí es muy hay común gente, que se mueran. Aquí hay gente que dicen, menores de edad y hasta ancianos, que cuando más borrachos están es que mejor caminan. Y cuando más borrachos están es que mejor conducen un vehículo. O sea, aquí hay un problema grave de concientización, de educación, de que la gente no piense en el daño que le puede ocasionar a otro, pero también el que se ocasiona a sí mismo. Pero también, señor, política de salud. ¿Cuál es la política de salud del gobierno? Es que ya para despedirnos, nosotros tenemos que decirle al gobierno dominicano desde aquí, doctor, es que tiene que existir un sistema de información constante a través de los medios y las redes sociales. No solamente al final cuando llega un evento, ahí viene Semana Santa, y en Semana Santa parece una semana diabólica. Sí.
hay que concientizar para que después no tenga esos hospitales llenos, doctor. Dele usted y termine usted con el programa. Dele. Hermanos, realmente la educación es importante, porque si no hay educación, realmente tú no valoras primero no respetas al otro. Por ejemplo, en países desarrollados, ¿qué es lo que ocurre? Hasta para conducir. Aquí se conduce a la defensiva. Y allí entonces, ¿qué pasa? No, aquí se conduce a la ofensiva. Y allí tú tienes que ser a la defensiva. Tú tienes que prever hasta la distancia o hay un vehículo que puede ser peligroso. Entonces tú tienes que saber qué distancia. Vas a parquear un vehículo en la misma esquina. No, tú ves que te lo hacen. Nada, amigos, sí, realmente ha sido bastante interesante compartir este programa con ustedes. Una vez más, hermano, nosotros somos un equipo. Agradecemos la gentileza, la cortesía que hemos tenido de poder llegar hasta sus hogares, y será hasta una próxima entrega con un nuevo programa más hablando sobre política de salud. Buenas tardes, señores. Dios les bendiga a todos. Sí.